Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. ELN, de amigo a nuevo enemigo del régimen de Nicolás Maduro. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado. En Venezuela no hay cabida para grupos armados, para grupos al margen de la ley, de grupos paramilitares. No hay cabida en nuestro territorio para estos grupos. Y rechazamos con contundencia la incapacidad del Estado colombiano de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico. Unidades de este grupo criminal habrían atacado a una patrulla militar en el estado venezolano de Amazonas, dejando como saldo 3 uniformados asesinados y 10 heridos. Nuestra Fuerza Armada ha sido atacada vilmente, cobardemente, por grupos armados, paramilitares, que pretenden operar en nuestro territorio. Ha sido atacada como consecuencia de una detención de un grupo de personas, 9 exactamente. El crimen genera no solo rechazo, sino también fuertes cuestionamientos al actual gobierno, que en varias ocasiones ha sido acusado de ser cómplice y de permitir la presencia en su territorio de integrantes de la organización terrorista ELN. El Estado venezolano ha cedido prácticamente el 60% del control territorial a las guerrillas colombianas, FARC y ELN. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el consultor político Gustavo Azócar y el diputado nacional indígena Rommel Guzamana denuncian cómo opera el ELN en territorio venezolano y explican la amenaza que ahora representa no solo para la seguridad del país bolivariano, sino también para sus Fuerzas Armadas, que el pasado domingo recibieron un letal ataque armado por parte de esta organización criminal. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el cruel y despiadado ataque que sufrió una patrulla militar en Amazonas, estado ubicado al sur de Venezuela. 10 uniformados fueron asesinados y otros 10 quedaron gravemente heridos. La noticia: a través de un comunicado, el gobierno colombiano ofreció toda la colaboración al vecino país para asegurar el castigo de los responsables de esta masacre, que habría sido ejecutada por el ELN como represalia a la captura en días anteriores de uno de sus cabecillas que opera en esa región. El punto clave de esta noticia: resulta paradójico, o al menos contradictorio, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechace este acto criminal y al mismo tiempo permita la presencia de integrantes del ELN en su territorio. Hace 2 semanas fue el mismo secretario general de la Organización de Estados Americanos quien había ya encendido las alarmas sobre esta grave situación. Luis Almagro denunció en el Foro de Expresidentes Latinoamericanos en Miami que el Estado venezolano había cedido el 60% de su territorio a grupos guerrilleros como el ELN. Para nadie es un secreto que los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparte Colombia con Venezuela han sido escenario de hermandad, pero también de violencia. Esa ha sido una extensa línea que no solo divide a 2 países, sino que históricamente ha sido utilizada por grupos terroristas colombianos para cruzar al otro lado y esconderse del asedio de las autoridades, sobre todo a la altura de los estados Apure y Amazonas. Fue en este último estado donde el domingo 3 militares venezolanos murieron y 10 más resultaron heridos, al parecer a manos del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN. Fueron emboscados vilmente, y han asesinado a 3
compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El alto funcionario chavista dijo que Venezuela era víctima de la guerra que vive Colombia por más de medio siglo e inicialmente dijo que los responsables eran paramilitares en retaliación a varias capturas por parte de la Guardia Nacional. Se ha reforzado el Estado Amazonas con tropas y vamos a buscar a los delincuentes paramilitares donde quiera que estén. Por ahora les digo, váyanse de Venezuela. Sin embargo, con el correr de las horas, varias ONG relacionaron el ataque en la comunidad indígena del Picatonal con la captura de alias Garganta, cabecilla del ELN, así como otros 3 miembros de esa agrupación criminal. Diputados opositores venezolanos acusaron al régimen de Nicolás Maduro de ser cómplice del asesinato de los uniformados. Son producto de una política del gobierno de complacencia con estos grupos paramilitares, así como una política en el ámbito militar que demuestra el desinterés del gobierno de tener unas Fuerzas Armadas equipadas para atender los problemas a los cuales ellos deben ocuparse. Mientras que a través de un comunicado, el gobierno de Iván Duque señaló que estará atento a facilitar toda la colaboración que sea requerida para asegurar el castigo a los responsables de este lamentable hecho. El gobierno de Colombia rechaza el terrorismo y la violencia generada por grupos armados organizados como el ELN, que por años han golpeado a Colombia y su población y continuará enfrentándolos en nuestro territorio en el marco de la legalidad. Muy bien, los invitamos a que participen de ese programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden opinar con el hashtag numeral La Noche Venezuela y responder la siguiente pregunta. ¿A qué cree usted que responde la presencia de integrantes del ELN en territorio venezolano? ¿Qué representa, qué deja de manifiesto este ataque? ¿De amigos a enemigos? Es la pregunta que hacemos hoy a través de las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Voy a saludar a nuestro panel de invitados. Está con nosotros Néstor Rosanía, el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, analista y columnista. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, un saludo para ti y para todos los televidentes. También está con nosotros Rommel Guzamaná, es diputado venezolano indígena. Él es diputado precisamente del estado Amazonas, el lugar donde fue ejecutado este acto terrorista presuntamente por el ELN. Y Néstor y tanto Gustavo tienen diferentes apreciaciones sobre este tema. Bienvenido al programa La Noche, señor diputado. Muchas gracias a ustedes, Ichere Mavedán y Nayuaritua. Gracias por esta invitación. El gusto es nuestro. Comienzo con usted, diputado. Para usted, ¿qué deja de manifiesto este ataque que ha sido denunciado en las últimas horas y que al parecer habría sido ejecutado por el ELN, a pesar de que el gobierno diga que fue ejecutado por grupos paramilitares? ¿Qué representa? Bueno, esto representa una muerte de una crónica anunciada, lo que nosotros hemos venido denunciando por más de 10 años, 15 años a las instituciones venezolanas, tribunales, ministerios públicos, pero lamentablemente no ha sido fácil que ellos contrarresten esta denuncia. Y la misma Guardia Nacional también lo hemos denunciado, pero lamentablemente ellos tampoco hacen nada para contrarrestar la delincuencia de la guerrilla armada en Venezuela, en territorio indígena, que además lamentamos la muerte de estos 3 venezolanos porque sencillamente no fueron los paramilitares, sino que fueron disidentes también, como es el caso de John 40, que no solamente está en el estado de Amazonas, sino en todo territorio venezolano, controlando las minas. Por supuesto, no dejando tampoco de mencionar el ELN, porque sabemos que ellos son los que están mandando a través de los cuadrantes en las alcabalas, en los puertos, en las comunidades indígenas y en la parte urbana de las ciudades, como este caso Puerto Ayacucho, que es la capital del estado Amazonas. Diputado, ¿a qué cree usted que responde que el mismo ministro de Defensa, Padrino López, no diga las cosas o no llame las cosas por su nombre? Ustedes han denunciado muchas veces que en el sur de Venezuela, allí en el estado de Amazonas,
hay presencia del ELN. ¿Por qué cree usted que el ministro de Defensa no llama las cosas por su nombre y devela realmente quién es el que está detrás de ese ataque que dejó como saldo 3 militares muertos? Fíjense, hemos escuchado cuando Chávez mencionaba a grupos guerrilleros, en ese caso el gobierno hizo un acuerdo con las FARC. Primero, uno, la parte electoral, que todos muy bien lo conocemos. El otro era el acuerdo de paz, donde Venezuela fue parte de ese acuerdo de paz cuando con el presidente Pastrana hicieron pues una negociación. Y por supuesto, esta negociación ha sucumbido en Latinoamérica porque el acuerdo de paz que ha llevado Colombia ha ido pues a negociar son los territorios. Y esto solamente lo estoy diciendo con el análisis que hicieron los grandes analistas políticos en cuanto a esta materia de guerrillera. Porque fíjense que cuando ellos hacen el último acuerdo de paz, que lo hicieron en Ecuador, prácticamente estaban negociando el territorio venezolano. Llámese los territorios indígenas del estado Amazonas. Pero ojo, también queremos mencionar de que cuando están negociando el acuerdo de paz, ahí no estaba incluido el ELN ni otra fuerza paramilitar, solamente las FARC, donde ellos, por supuesto, producto de ese plebiscito que se dio en Colombia, manifestando también de que si ellos perdían iban a tener un salvoconducto, y eso se lo dio el gobierno venezolano. Negociaron el acuerdo de paz, negociaron los curules políticos de esta disidencia de las FARC y, por supuesto, como no se les dio el salvoconducto, era territorio venezolano. Sí. Néstor Rosanía, quiero conocer su lectura de lo que pues, acaba de suceder. Llevamos varios años, incluso acá en el programa La Noche, denunciando la presencia del ELN y de diferentes grupos guerrilleros en territorio venezolano. Y nos damos cuenta cómo en este momento el mismo ministro de Defensa acepta tácitamente que están siendo víctimas de ese Frankenstein que ellos mismos permitieron su crecimiento, su fortalecimiento en su propio territorio. Sí, importante, Jefferson, dar el contexto. ¿Cómo se llama esa complacencia frente al ELN? Eso se llama ángulos muertos. Quiere decir que las unidades guerrilleras lo que hacían era adelantaban acciones armadas en Colombia, generaban un repliegue estratégico, pasaban la línea de la frontera y quedaban en un punto muy cercano a esta línea. Y eso lo que les permitía era que ninguna de las dos autoridades llegara realmente a donde ellos se ubicaban. El ejemplo también lo tenemos con Ecuador. El campamento de Angostura, donde fue dado de baja Raúl Reyes, estaba a 1.800 metros de la frontera, del río. Entonces sabían que la autoridad colombiana no podía pasar el río, pero también sabían que la autoridad ecuatoriana no llegaba a ese punto tan cercano. Entonces a ese espacio tan pequeño lo llaman el ángulo muerto. Las FARC y el ELN tradicionalmente han utilizado las fronteras, tanto ecuatoriana como venezolana, como ángulos muertos de repliegue estratégico. Ahora, primer punto. Segundo punto, el Estado venezolano siempre había sido complaciente frente a estos dos grupos guerrilleros bajo una lógica ideológica. Estaban en toda la estructura de la revolución bolivariana, la expansión del socialismo del siglo XXI, y Venezuela tiene un concepto interesante en términos militares. Ellos siempre han dicho, si nos llega a atacar un actor externo grande como los Estados Unidos, vamos a trabajar algo que se llama de la revolución a la resistencia. Quiere decir que las unidades de fuerzas militares se convierten bajo una lógica guerrillera y esa sería la resistencia. Pasar de la revolución a unidades guerrilleras que son lideradas por los colectivos chavistas, pero que tienen un fuerte componente ideológico y en términos de tácticas militares en las guerrillas colombianas. Las guerrillas colombianas son las que han ido entrenando a todas esas unidades y saben que esa es una estrategia de guerra en caso, y esa es la hipótesis militar que ellos manejan. Néstor, ¿la alianza únicamente es ideológica o acá hay negocios ilícitos por debajo, hay minería ilegal, hay tráfico de armas, hay narcotráfico? Claro, entonces, exacto, eso para allá iba. Entonces, el primer punto era como todo ese esquema teórico, ideológico de movimientos revolucionarios de izquierda. Ahora, ¿cuál es la realidad, Jefferson? Y tú lo acabas de decir. Esto ya no es un tema ideológico, esto ahora son guerras por portafolios de economía criminal, que está que fundamentalmente en esta zona donde se cometió este atentado hay las rutas de narcotráfico, pero muy importante, el tema de la minería ilegal. Hay mucho oro en esa zona y realmente lo que se están disputando son esos portafolios de economía ilegal. Seguramente, y digamos
la información que hemos ido levantando es que hay estructuras del Domingo Laín que están en Arauca, pero que también están empezando a bajar y empezar a cooptar, hay un desdoblamiento de frentes para cooptar esos lugares donde hay recursos. Ahora, ya la guerra no va a ser, y estos grupos armados, tanto disidencias de FARC como lo que va a ser el ELN, no están pensando en términos ideológicos o políticos, están pensando en términos como mafias criminales que se entran a disputar eso, rutas de narcotráfico y oro. Y una última cosa, sí, Jefferson, ¿qué es lo que pasa en esa zona también? Hay una balanza y ellos lo que hablan es del oro blanco y del oro amarillo. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando hay abundancia de coca, el precio internacional de la onza de oro baja, sube la coca, y cuando el oro sube a nivel internacional comienza a bajar la coca. Ellos están fluctuando en esos dos mercados y eso es lo que se entran a disputar. Y por último, tú lo acabas de decir, ese monstruo que ellos fueron, digamos, cobijando y pensando que era un tema ideológico, se les empezó a devolver. Señor Guzamana, diputado venezolano del estado Amazonas, usted conoce muy bien esa región. Muchos votantes lo respaldan en las elecciones cada vez que usted se presenta. Desde su perspectiva, ¿cuál es el papel que juega el ELN en el estado Amazonas? El papel fundamental que juega el ELN en el estado Amazonas tiene varios objetivos. Uno, la parte electoral. La parte electoral es porque ellos están financiando a todos los candidatos chavistas para, por supuesto, darle esa connotación. Lo financian con muchísimo dinero, lo financian con territorio, lo financian que van a ganar las elecciones, en este caso, los concejales y alcaldes. Es muy importante dejar claro que los municipios representados por estos alcaldes y estos concejales indígenas, una vez que ellos toman posesión, ya sea de cualquier partido político, igual no van a mandar, simplemente van a ser manejados por estos subversivos guerrilleros, porque ellos no van a tener las atribuciones. Y esto te lo puedo asegurar porque en el estado de Amazonas, un municipio del Guainía venezolano, el municipio Maroa, donde ellos están acantonados en la boca del río Garza San Miguel. Ahí están varios campamentos de la guerrilla colombiana y, por supuesto, ellos son los que controlan esa área, porque recordemos que allí está el Guainía colombiano y ahí tenemos la población que es Puerto Colombia, y de ahí el tráfico, no solamente de droga, porque también no es particular ahorita en estos últimos años decir de que ellos están traficando la droga, solamente están resguardando el oro y el combustible, que son necesidades superiores a eso para ellos poder hacer el tráfico, no solamente en el panorama colombiano, sino también llevarlo a otros países. Y eso es muy peligroso porque el indígena está desprotegido. Y cuando está desprotegido, lamentablemente son desplazados, diputado, por estos subversivos, por la guerrilla del ELN, y lamentablemente las fuerzas venezolanas no hacen absolutamente nada. Usted habla de esa desprotección de los indígenas. ¿Hay reclutamiento forzado de indígenas por parte de estos grupos criminales como el ELN que usted está denunciando aquí en el programa La Noche, que efectivamente hacen presencia en el estado Amazonas? Sí. Nosotros hemos visto, indagado, de que hay indígenas que son entrenados por el ELN, por sus cabecillas, les dan armamentos, le dan un sueldo, les dan las botas, le dan el uniforme, le dan tipos de trabajo, por supuesto, con la excusa de decir que para que protejan sus territorios. Pero en sí lo que están es excavando el oro y el diamante y el coltán para que los indígenas sean el escudo, para que estos indígenas protejan a la guerrilla, para que estos indígenas den la cara, como es el caso de esos 3 venezolanos en la comunidad de Picatonal, donde hay 3 pueblos indígenas: el pueblo indígena Apiapoco, el pueblo indígena Apiaroa y el pueblo indígena Jibi, lo cual hay muchos integrantes entrenados por estos subversivos y lo cual ellos están protegiendo y participaron en esas matanzas de esos 3 venezolanos. O sea que la guerrilla colombiana, el ELN, está colocando en contra de sus propios connacionales, matándolos y, por supuesto,
dándole todas esas aperturas de delitos en contra de su misma gente. Diputado, permítame integro a Gustavo Azócar, que está con nosotros hasta ahora, es consultor político, periodista, magíster en estrategia y comunicación política. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Gracias por la oportunidad. Gustavo, quiero conocer su opinión. El ministro de Defensa, Padrino López, Vladimir Padrino López, ha dicho que esto es producto de la guerra interna que vive Colombia, haciendo como una explicación en sus declaraciones de lo que sucedió el pasado domingo, en el que 3 militares venezolanos fueron asesinados en una emboscada. ¿Usted cree que eso es producto de una guerra interna que vive Colombia o más bien de la complacencia que ha tenido el gobierno venezolano en los últimos años con la presencia del ELN en su territorio? Jefferson, permíteme responder a esa pregunta haciendo un poquito de historia, porque es muy importante conocer los antecedentes, es decir, por qué hemos llegado a esta situación que estamos viviendo en Venezuela actualmente con la presencia de la guerrilla colombiana, los antecedentes que provocan de alguna manera la muerte de estos 3 efectivos militares venezolanos en el estado Amazonas. Yo quiero recordar que en el año 2008, hace exactamente 10 años, para aquel entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en un discurso que pronunció en el Congreso de la República, dijo que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, no eran grupos terroristas. Dijo que no podían ser considerados como grupos terroristas. Dijo que no podían ser considerados como enemigos de Venezuela. E incluso dijo que conformaban una suerte de Estado dentro del Estado colombiano. Y Chávez solicitó en aquella oportunidad que se les diera estatus de beligerancia a esos grupos guerrilleros de Colombia. Es decir, desde hace 10 años, Hugo Chávez trazó las líneas maestras, las directrices que han permitido que Venezuela se haya convertido poco a poco en estos 10 años en terreno para el cultivo de la guerrilla colombiana, en terreno para que la guerrilla colombiana haya creado e instalado sus campamentos, en terreno para que la guerrilla colombiana haya estado adoctrinando y reclutando gente para sus columnas guerrilleras y por supuesto en terreno para que el ELN y las FARC estén desarrollando desde hace más de 10 años cualquier cantidad de actividades como narcotráfico, secuestro, explotación de oro, de coltán y de muchas otras actividades delictivas. También quiero recordar que un amigo de Hugo Chávez, el teniente coronel Jesús Urdaneta Hernández, renunció en el año 2000 a su cargo como director de la Policía Política, lo que era la DICIP, que ahora es el SEBIN, porque según denunció Jesús Urdaneta Hernández, el presidente Hugo Chávez le había ordenado entregar $300.000 americanos a la guerrilla colombiana. Es decir, desde el año 2000, Hugo Chávez trazó un plan estratégico de alianza con la guerrilla colombiana, con las FARC y con el ELN. De modo que la invasión del ELN y de las FARC a Venezuela se ha venido llevando a cabo desde el año 2000 y eso es lo que ha traído ahora como consecuencia que veamos este tipo de atentados por parte de grupos como el ELN a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pues el hecho en el que resultaron muertos 3 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana ha abierto un fuerte debate sobre lo que ahora estaría representando la amenaza criminal del ELN para las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. No deja de llamar la atención que se trate de la misma agrupación criminal que fue apoyada por el gobierno venezolano, que incluso sirvió hasta hace pocos meses de garante en los diálogos de paz entre esa guerrilla y el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Colombia. Un régimen vecino que los defendía abiertamente. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Un régimen que en voz alta exigía que les dieran un estatus de grupo beligerante. Que ocupan un espacio, hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes
que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano. Con los años, el mismo régimen venezolano pasó a ser acompañante del proceso de paz entre el entonces gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana, Cuba. Si hemos avanzado en un proceso sólido de paz con progresos claros y concretos, avances como nunca se habían logrado con la guerrilla de las FARC, es también gracias a la dedicación y compromisos sin límites del presidente Chávez y del gobierno de Venezuela. El ELN también tendría al régimen chavista como protagonista en el diálogo con el gobierno colombiano. Los últimos 17 meses de mandato de Santos, Venezuela, ya con Nicolás Maduro a la cabeza, actuó como garante de esa nueva mesa de conversaciones. Y el compromiso absoluto. Y como presidente de la República le ratifico al presidente Santos, y le ratifico al pueblo de Colombia, y le ratifico a los movimientos guerrilleros que están buscando la paz todo el apoyo humano, ético, político, diplomático, del acá y del más allá. Sin embargo, con la llegada de un nuevo gobierno a Colombia con el presidente Iván Duque, la participación del cuestionado gobierno venezolano en el proceso con el ELN tuvo un giro radical. Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fraguen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante. Y adicionalmente allá lo que hay es una dictadura. La postura del actual mandatario colombiano dejó por sentado un viejo reclamo por algo que no pasó en su momento de ser un secreto a voces: la protección en suelo venezolano de agrupaciones criminales como el ELN. Yo no puedo ver como garante a quien ha sido un protector de grupos armados ilegales en su territorio. Venezuela ya no es garante y la continuación de los diálogos aún está en veremos tras las exigencias del gobierno al ELN para que cese sus acciones criminales. Acciones que, a juzgar por los hechos, hoy también tocan directamente al régimen venezolano. 3 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana murieron por un ataque el pasado 4 de noviembre a manos, presuntamente, de criminales del ELN en zona de frontera con Colombia. De protector y garante, ¿pasó el régimen de Maduro a convertirse en víctima del ELN? El interrogante, aunque podría significar una paradoja, es parte del debate sobre los tentáculos y alcances de esta guerrilla en zonas donde sus hombres y cabecillas habrían sido protegidos en el pasado reciente. Néstor, ese interrogante que acaba de plantear nuestro periodista Jorge Adrián Orozco es clave también para analizar esta situación. ¿Pasó de garante, de protector a víctima Nicolás Maduro? ¿Cuáles son los efectos que tendrá este hecho en esta relación ELN-régimen chavista? Tiene 2 variables fundamentales. Primero, el ELN y las FARC, o lo que queda, digamos, de esas disidencias de las FARC, ya no tienen componentes ideológicos. Lo que tenemos, y eso es lo que tenemos que tener ahora muy claro, dejamos atrás la guerra política ideológica propia de la Guerra Fría y ahora estamos hablando de organizaciones del crimen organizado transnacional. Eso es lo que son. Y se están disputando rutas del narcotráfico, oro y todo lo que les genere recursos. Ahí ya no hay un tema ideológico. En Venezuela siguen pensando que estos son movimientos digamos, de esa lógica de la Guerra Fría. Eso ya se acabó en Colombia y en Venezuela el gobierno venezolano no lo ha terminado de leer ni de entender, que le está dando protección es a grupos del crimen organizado transnacional. Y lo segundo, la estrategia clásica del chavismo siempre ha sido decir que hay un grupo paramilitar, todos los problemas de Venezuela siempre, digamos, los desvían los problemas de Caracas hacia Colombia, a la frontera y a temas de grupos de paramilitares. Esa zona nunca, digamos, ha sido permeada porque nunca las estructuras de las FARC permitieron que llegaran a esos puntos las organizaciones de las autodefensas. La estructura grande de lo que quedó las autodefensas y los paramilitares hoy se está peleando. Igualmente, las cadenas, el portafolio de economía ilegal de narcotráfico y oro, pero en otra región del país. A esas zonas no han llegado. Entonces, la salida siempre ha sido, y la sencilla por parte de ellos, es decir que hay un grupo paramilitar para desviar. ¿Por qué el miedo de Vladimir Padrino de decir las cosas por su nombre? Hay unos opositores en Venezuela que históricamente han venido denunciando la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela. Incluso lo dijo el mismo secretario general de la Organización de Estados Americanos hace 2 semanas en el foro de expresidentes latinoamericanos. Dijo que el 60% del territorio de Venezuela había sido entregado por ese mismo
mismo Estado a grupos guerrilleros. ¿Por qué cree usted, Néstor, que hay un miedo en llamar las cosas por su nombre? ¿Por qué aún existe esa prevención por parte del ministro de Defensa pese a los hechos como esta masacre del pasado domingo? Digamos, ellos bajo la línea de mando tienen que cumplir lo que les dice el presidente. El presidente, desde su época de canciller y desde que está en la estructura chavista, siempre ha cobijado al ELN y a las FARC dentro de su estructura. Entonces, evidentemente, toda la línea de mando de ahí para abajo siempre va a tener el mismo discurso, que es decir que son paramilitares y nunca atribuir esto al ELN. Eso por un lado. Ahora, el tema es que esto se les va a empezar a salir de control, porque la cantidad de oro que hay ahí, los mercados que se están moviendo ahí son muy importantes. Y lo segundo importante, Jefferson, el nivel de corrupción de la Guardia Nacional Venezolana es altísimo y ha sido tradicional, histórico, pero ahora con todos esos negocios que se están moviendo ahí, seguramente esto no fue solo el tema de la captura de los guerrilleros del ELN, seguramente hay negocios mucho más de fondo porque es una frontera muy porosa y donde las mafias se disputan esos mercados. Gustavo Azócar, en Curazao, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cuál es el efecto que tendrá este ataque terrorista en las fuerzas militares? ¿Cambiará en algo la postura de estos militares frente a la presencia de grupos como el ELN en el estado Amazonas? No va a cambiar, absolutamente no va a cambiar, porque la cúpula militar venezolana está comprometida ideológicamente con lo que está haciendo la guerrilla del ELN en Venezuela. Son líneas ideológicas que, como bien dije, trazó Hugo Chávez hace ya más de 10 años. En julio de este año fue asesinado un teniente del ejército en el estado Zulia por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no hizo nada. No solamente hay presencia del ELN en Amazonas, también están en Bolívar, están en Táchira, están en Zulia, están en Apure, están en Barinas. Y algo muy importante, 6 altos cargos del ELN, de acuerdo con informes de inteligencia de Colombia, están en Venezuela. En Venezuela están Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Eliezer Lindo Chamorro, alias Antonio García, Rafael Sierra, Ramiro Vargas, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, están cómodamente instalados en Venezuela, amparados y protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Permítame, voy a Caracas, Venezuela, otra vez con Rommel Guzamaná, diputado venezolano del estado Amazonas, precisamente. ¿Usted cree que va a cambiar en algo la situación luego de este hecho y este llamado público que ha hecho el mismo ministro de Defensa, Vladimir Padrino? Sí, puede cambiar. Nosotros, los venezolanos y por supuesto la fuerza opositora aquí en el estado, vamos a presentar una propuesta, por supuesto, un régimen que está acabando no solamente con los territorios venezolanos, sino que está acabando también con otros sentidos sociales, en este caso la comida, la salud. Bueno, todo lo que tenga que ver con eso, el gobierno ha autodestruido prácticamente esa dignidad a todos los venezolanos. Sí puede cambiar porque nosotros vamos a presentar una propuesta al país. Nosotros necesitamos brindarle al país una seguridad desde la Asamblea Nacional, tomar pues las riendas desde la Asamblea Nacional y por supuesto implementar un proyecto hacia el sur del país donde desalojemos a la guerrilla colombiana, pero que nosotros implementemos una fuente económica de producción inmediata. Por supuesto, recordemos que Venezuela en el estado de Amazonas es el único estado con más de 20 pueblos indígenas y que la ONU, las instituciones internacionales deben proteger para que prevalezca así la garantía y no desaparezca como lo está haciendo ahorita, que varios pueblos indígenas están desapareciendo producto pues de ese desplazamiento que tiene el ELN y la disidencia. Ahora, para nosotros es muy fácil pues pensar de lo que pudiese ocurrir más adelante. Nosotros podemos decir que vamos a entrar también en una secuencia como Colombia, a negociar pues con otros países lo que está ocurriendo aquí, así como lo hacía Colombia, expulsar la guerrilla de territorio colombiano, pero nosotros ahora lo vamos a hacer. Tendríamos también nosotros que dirimir, debatir, discutir y buscar una solución. Por ejemplo, como Colombia tenía el Plan Colombia, donde había pues una alianza internacional en Venezuela, se tiene que implementar también si esto sucede, porque no sabemos, Jefferson, qué va a pasar
en el 2019. Todos los venezolanos estamos en ascua con esta diáspora que hay, porque lamentablemente si nosotros permitimos que el gobierno siga en el poder a partir de enero, nosotros podemos decir que se lo estamos entregando a la disidencia y se lo estamos entregando a los comunistas, que es lo que no queremos. Claro, la pregunta sería si realmente existe o no una voluntad por parte de este gobierno o de ese régimen para combatir la presencia de estos grupos armados ilegales. Diputado Romel Guzamana, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes, gracias. Vamos a marcar una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando otra región de Venezuela. Me refiero al estado de Bolívar, donde también hay presencia de grupos armados ilegales. Denuncian presencia de disidencias de las FARC que se resguardaron en este lugar y también presencia del ELN. Estará con nosotros Andrés Velázquez, quien es el gobernador electo del estado de Bolívar. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este análisis aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia. Hablemos ahora de lo que representa estratégicamente para el ELN esa relación que tienen con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué representa para este grupo criminal tener esa posibilidad de tener esa libertad de movimiento en un país vecino como lo es Venezuela? Ha tenido tres aspectos fundamentales. Primero, son un espacio de repliegue para los cuadros y los mandos. Como lo decía anteriormente el analista, digamos, los mandos más importantes siempre cuando han estado muy presionados por las operaciones internas en Colombia, han tenido ese repliegue estratégico y ha sido fundamental. Lo segundo importante también ha sido una zona de recuperación en términos de salud. Digamos, muchos enfermos, heridos de combate han llegado a esa zona y han tenido un espacio de recuperación. Y lo tercero también ha sido una plataforma para el manejo de las finanzas del grupo. Entonces, ahí han llegado los cargamentos de plata, desde ahí se maneja, digamos, todo lo que es la caja del ELN se ha manejado desde esa zona y le ha permitido distribuir a los diferentes frentes a nivel nacional. Plata que llega del narcotráfico y rutas de entrada y de salida de armas y de droga. Entonces, ha sido muy importante ese repliegue estratégico que han tenido en Venezuela. Y también, esto también, y ahorita lo mencionábamos, va acompañado con el alto nivel de corrupción de la Guardia Nacional Venezolana. La Guardia sabe absolutamente todo dónde pasan. Los pobladores siempre cuentan que la Guardia los han visto cerca y no pasa nada. Entonces, hay una complacencia desde lo político, pero también desde la parte más operativa. Permítame, voy a Puerto Ordaz, Bolívar, vía Skype, una comunicación que ha sido bastante difícil en el día de hoy. Quiero saludar a Andrés Velázquez, es gobernador electo del estado de Bolívar. Gobernador, bienvenido a La Noche y quiero conocer su lectura frente a lo que representa este acto criminal que al parecer cometió el ELN en territorio venezolano, exactamente en el estado de Amazonas. Sí, buenas noches y gracias por el contacto. Bueno, estamos frente a un acto criminal, como lo ha señalado, una vil y cobarde emboscada ejecutada por miembros del ELN como consecuencia de haberse realizado un operativo y haber apresado a Luis Ortega Bernal, alias Garganta, que es un jefe guerrillero conocido, a quienes se le imputan por secuestro, varios asesinatos de uniformados colombianos, saboteos a oleoductos en Colombia, y que opera ahora en el estado Bolívar, en Venezuela, en la zona del estado Amazonas. Debido al apreciamiento de este personaje, bueno, la respuesta fue asesinar a estos soldados. Y esto indica efectivamente la presencia, y eso es la prueba más irrefutable, la presencia de guerrilla colombiana, ELN y disidentes de la FARC que están actuando directamente en Venezuela. Y lo que acaba de ocurrir allí entonces es precisamente
el más firme desmentido que se le hace a la Fuerza Armada Nacional y a Nicolás Maduro, quien ha señalado que aquí no hay ninguna presencia de irregulares colombianos. Incluso eso llevó recientemente, hace cosa de 2 días, a Nicolás Maduro a acusar directamente al diputado Américo de Gracia de ser responsable de mafia y prácticamente amenazarnos con desaparecernos y exterminarnos, porque hemos venido denunciando esta presencia ya no solamente en Amazonas, sino en el estado Bolívar, concretamente al sur del estado, donde también tenemos presencia del ELN y donde se han venido cometiendo una serie de matanzas. Me gustaría que nos contara brevemente por qué estos grupos guerrilleros están en el estado Bolívar, qué actividades cumplen, de qué se lucran en esta región de Venezuela. Bueno, se dedican precisamente a preservar, vigilar, controlar zonas o espacios mineros donde hay minería. Eso es lo que hacen. Cobran un diezmo o una especie de impuesto en gramas de oro, se la reparten con funcionarios del gobierno nacional, con miembros de las Fuerzas Armadas, porque todo esto es posible gracias a la complicidad de funcionarios del gobierno nacional, y tengo que decirlo lamentablemente, pero esa es la realidad que estamos viviendo en el estado Bolívar y de la cual tenemos ya suficientes pruebas que hemos hecho públicas, que son un asunto de dominio público y de manejo de noticias, y eso ya lo hemos venido haciendo públicamente. Gobernador electo del estado Bolívar, Andrés Velázquez, quiero agradecerle el tiempo y también el esfuerzo que hizo para estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando los efectos que va a generar también al interior de Venezuela, si realmente habrá un cambio de postura del régimen de Nicolás Maduro o seguirá esta complacencia que han denunciado diferentes sectores políticos en Venezuela ante la presencia de grupos guerrilleros como el ELN en territorio venezolano. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, está con nosotros, nos está acompañando para hacer un análisis de este tema. Néstor, antes de volver a Venezuela, ¿usted cree que esto va a tener algún efecto en esa postura que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro? ¿Es muy optimista pensar que acá estamos a puertas de un rompimiento de esa relación, de esa complacencia que había tenido o que sigue teniendo el régimen de Nicolás Maduro con estos grupos guerrilleros? Creo que no va a tener ningún cambio porque este régimen realmente está jugado al tema ideológico y político y nos está dando cuenta que lo que crearon y lo que dejaron metido en Venezuela fue una semilla del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, y que esto lentamente le va a capturar al país como un todo. Ahorita lo hablábamos, digamos, puede caer el día de mañana el tema de Maduro, el régimen chavista, pero la semilla del crimen organizado transnacional en Venezuela ya es una realidad. Con estos grupos y también con todos los invisibles, quiere decir todas las cadenas que están sacando la droga a lo que se llama el Arco del Caribe. Es importante señalar esto, porque hablamos de narcotráfico, pero ¿por dónde sale y para dónde va? Las cocinas, los laboratorios de Colombia que están en la parte oriental, que tiene límite con Venezuela, hay un hormigueo muy grande, son personas que van pasando todos los días, con medio kilo, 1 kilo, todos los días, cargan a Venezuela. Las trazas que hoy tiene la Fuerza Aérea en Colombia muestran que ya no salen de Colombia, sino están saliendo desde Venezuela, llegan a República Dominicana y de ahí llegan hasta las costas mexicanas. O sea que toda la estructura del narcotráfico hoy está instalada en Venezuela con rumbo a México, y eso, independiente de la
posición política que haya, ya es un negocio que está instalado. Colombia no se ha podido quitar el karma del narcotráfico y hoy lo que estamos viendo es que Venezuela y Ecuador están instalando esos modelos de narcotráfico y ya van a quedar permeados también por este flagelo. Gustavo Azócar, en Curazao, vuelvo con usted, consultor político. ¿Cuál es el grado de influencia que ejerce Nicolás Maduro en grupos como el ELN, inclusive como las FARC? Y se lo pregunto en el siguiente contexto. Unos diálogos de paz entre el ELN y el gobierno nacional colombiano están actualmente suspendidos hasta tanto el ELN no libere la totalidad de secuestrados. ¿Cuál es el poder de influencia que tiene Nicolás Maduro en la actuación, por ejemplo, en este caso, del ELN? Necesita al ELN y el ELN necesita a Nicolás Maduro. El ELN necesita a Maduro porque evidentemente el ELN no tiene ningún interés en firmar ningún acuerdo de paz con el gobierno colombiano. El ELN le ha estado dando larga al tema de la paz, jugando con el gobierno de Colombia, pero el ELN no tiene ningún interés en suscribir ese acuerdo de paz porque lo ha demostrado hasta la saciedad. Y Nicolás Maduro necesita al ELN porque Maduro está conformando una suerte de ejército paralelo que lo proteja ante la posibilidad de una intervención militar extranjera. De tal manera que hay una alianza entre Maduro y el ELN, ya no solamente ideológica, sino también en términos militares, de protección. Eso es lo que explica que el ELN esté dentro de Venezuela prácticamente haciendo lo que le da la gana, contrabandeando oro y todo tipo de minerales, y protegido por el gobierno de Nicolás Maduro. De tal manera que lo que va a ocurrir en los próximos meses es que esa alianza se va a afianzar. Se va a afianzar la alianza ideológica y militar entre la dictadura de Nicolás Maduro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Gustavo, usted dice que esa alianza se va a estrechar, pero al ser atacados los mismos militares, ¿eso no va a generar una reacción de cuerpo frente a la amenaza que ya representa para ellos el ELN y que quedó en evidencia ante el ataque del pasado domingo en horas de la mañana? No va a cambiar porque lo acaba de demostrar el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. El ministro Padrino nunca habló del Ejército de Liberación Nacional, nunca mencionó a la guerrilla colombiana, habló de grupos armados, ellos hablan de grupos generadores de violencia, hablan de grupos paramilitares, es decir, hay toda una estrategia comunicacional diseñada por el gobierno para hacerle creer a la opinión pública venezolana y a la opinión pública internacional que los 3 militares venezolanos no fueron asesinados por el ELN, sino que fueron asesinados por grupos paramilitares. Eso lo que demuestra es que están reforzando los lazos militares, políticos e ideológicos entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Nicolás Maduro y la dictadura de Nicolás Maduro. Pues señor Gustavo Azócar, escritor, consultor político, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes para analizar este hecho que no solamente es noticia en Colombia y Venezuela, sino en el resto del continente americano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Néstor Rosanía, como siempre, es un gusto contar con su presencia aquí en el programa La Noche. Gracias a ti, Jefferson, y a todos los televidentes. Vamos a leer en la parte final ya de este programa las opiniones que ustedes nos han enviado luego de escuchar este análisis aquí en el programa La Noche, utilizando el hashtag numeral La Noche Venezuela y respondiendo la siguiente pregunta. ¿A qué cree usted que responde la presencia de integrantes del ELN en territorio venezolano? ¿Cuál es la lectura que usted hace de estos últimos actos en los que al parecer el ELN ejecutó una emboscada contra militares venezolanos, dejando como saldo 3 uniformados muertos? Opiniones de los que nos siguen hasta ahora. José Javier Portacho dice lo siguiente: los grupos guerrilleros establecieron su centro de operaciones en pleno territorio del vecino país, recibiendo apoyo irrestricto del chavismo. Lo que estamos viendo hoy precisamente es consecuencia de cohabitar con el narcoterrorismo. Manuel José Huertas dice lo siguiente: la situación ocurrida el domingo en la frontera colombo-venezolana es altamente grave para las relaciones entre los dos países. ELN es legítimo en Venezuela. Ustedes pueden seguir participando en las cuentas de Twitter del programa La Noche. A todos ustedes los invito a que continúen enviando sus comentarios en www.ntn24.com, en @ntn24, en @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.